carta del apóstol Pablo, o de Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, o sea, primera carta a los Corintios. Hemos tocado ya los versos 1, 2 y 3 del primer capítulo y ya llevamos como 4 domingos. En esta ocasión vamos a expandir un poquito más, pero en esta tarde quisiera enfatizar más este sermón en nosotros y nuestra relación con Dios. Como vieron en el video que presentamos en las caricaturas, la iglesia por años y el ser humano por años siempre ha tenido estas 3 maneras de pensar con respecto a su relación con Dios. Nosotros pidiéndole a Dios, nosotros trabajando para Dios, pero nunca nos metemos en la tercera parte de la relación, dejando que sea Dios el que nos diga a nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. Siempre nosotros somos los que decidimos, dependiendo de nuestro tiempo, de nuestra capacitación, de nuestro entendimiento. Siempre queremos poner al yo primero. Siempre escuchamos personas decir, yo no puedo evangelizar. Usted va a ver el yo todo el tiempo. Y hay otros que no, yo soy un gran predicador, siempre el yo adelante. En muchas ocasiones he escuchado sermones de predicadores que a veces tienen que tomarse un tiempo para hablar con el Señor. Y en sus oraciones el Señor, ¿de qué tú quieres que le hable a tu pueblo? En vez de decir, esto es lo que yo quiero hablarle a tu pueblo. Mi querida familia, después de varios domingos retomamos nuestra serie de Reformando quiénes somos como iglesia. Habíamos dicho que no solo es importante conocer nuestra identidad como cristianos, o sea, quiénes somos en Cristo, sino también es importante conocer la diversidad de esta identidad. Dijimos que no somos entes aislados, sino que somos un grupo llamado iglesia. Y no solamente somos un ente de una iglesia local, sino una iglesia que es universal. Aquella iglesia por la cual Cristo Jesús dio su vida. Familia, si no buscamos, si no encontramos entender la definición, estaremos dando vueltas en la vida sin un rumbo, sin una meta que alcanzar. Y no podremos llegar a entender por qué estamos en este país, por qué estamos o pertenecemos a esta iglesia, por qué pertenecemos a determinada familia o estamos en determinado barrio. Para poder proyectarse, tenemos que entender quiénes somos. No solamente como individuos, no solamente como una iglesia local, pero también como la iglesia de Dios a través de todas las naciones. El problema con no saber estas cosas es más grande de lo que cualquier persona puede imaginarse, ya que este problema va a resultar en que como individuos no vamos a crecer. Y lo peor es que tampoco vamos a permitir que otros crezcan. Nos vamos a aburrir, nos vamos a transformar en ociosos espirituales, no vamos a querer orar, no vamos a querer escudriñar la palabra de Dios, nos vamos a querer alejar de todo aquello que refiere o se refiera a Dios. Nos vamos a convertir en criticones profesionales y amargados siempre. Y una serie de muchos males se nos van a pegar y nos van a reproducir en nosotros aquellas cosas que a Dios no le agradan. De tal manera que no vamos a servirnos ni a nosotros, ni a nuestras familias, ni a nuestra iglesia local, y mucho menos a la iglesia de Dios a través de las naciones. Mi querida familia, cualquier persona grande o chica que no busca su identidad en Cristo
tanto individual como colectiva, nunca le va a encontrar sentido a la vida, y mucho menos a la nueva vida en Cristo Jesús. Familia, la vida en Cristo es justamente identificarse con Cristo, desarrollar nuestra identidad, nuestra definición conforme a la persona de Cristo, no conforme a nuestra persona, conforme a cómo Cristo ve la vida, no como nosotros vemos la vida, dependiendo de cómo Cristo dice, no como nosotros decimos. Vuelvo y repito, si no tienes hambre por escudriñar la palabra de Dios, si no tienes deseo de orar, si no tienes amor por tus hermanos, hay un problema bastante grande. Y es que o eres inmaduro espiritualmente y todavía eres un bebé recién nacido, o lo que es peor, has vivido una vida engañado creyéndote que eres cristiano cuando no lo eres. Vas a caer en lo mismo que cayeron los líderes religiosos del tiempo de Jesucristo, que como la higuera tenía muchas hojas, pero cuando el Señor va a buscar frutos, no habían frutos, porque eran exteriormente religiosos, pero interiormente muertos espirituales. Y todo aquel que está muerto espiritualmente todavía es reo de condenación. Y hay mucha gente así. Hay muchas personas que vienen a las iglesias, domingo tras domingo se reúnen en las iglesias, o se reúnen con la iglesia. Leen su Biblia, oran muy bonito, se conocen o han leído la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Usted le puede hacer cualquier pregunta bíblica y se la van a contestar y le van a decir en dónde se encuentra, en qué libro, capítulo y versículo. Diezman, cantan. Unos son pastores, otros son diáconos, otros son ujieres, otros son ancianos, líderes religiosos. Pero cuando a su andar con Cristo se refiere, no hay frutos ni de un verdadero arrepentimiento, ni tampoco frutos del Espíritu Santo. Estas personas todavía están viviendo y son reos de condenación. Están viviendo espiritualmente de una manera que no agrada a Dios y por lo tanto todavía están muertos. Recuerden, familia, la parábola de la cosecha, donde nuestro Señor Jesucristo dijo que ese campo representa al mundo, en donde el sembrador sembró, el cual es Dios. Pero luego en la noche vino el malo, representado en este caso Satanás, y también sembró. Y comenzó a nacer trigo y también comenzó a nacer cizaña. En nuestro medio siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. La diferencia es que el trigo sabe su identidad, sabe quién es. Y la cizaña también. Y ambos se parecen hasta que es el tiempo del fruto. El trigo siempre da fruto, la cizaña no. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, aquel que tiene una vida en Cristo Jesús, siempre va a producir frutos de un verdadero arrepentimiento y frutos del Espíritu Santo. El que no es, no va a mostrar frutos en lo absoluto. Y recuérdense que el fruto de un verdadero arrepentimiento y el fruto del Espíritu Santo no es asistir todos los domingos a la iglesia, no es diezmar ni ofrendar, no es leerse la Biblia, no es orar bonito, no es ayunar. Todas estas cosas son producto de un verdadero arrepentimiento, producto de experimentar los frutos del Espíritu Santo, pero no son los frutos de un verdadero arrepentimiento. Eso lo puede hacer cualquier persona, incluyendo uno que no ha creído en Cristo Jesús. Un ejemplo claro de eso lo vemos en la situación que encontramos en Hechos capítulo 5, versos del 1 al 11.
Me refiero al ejemplo de Ananías y Zafira. Muchos hemos leído este evento. Unos lo han malinterpretado y han dicho, mira, ahí están dos que no eran creyentes. Y otros dicen, mira, ahí hay dos que sí fueron creyentes, pero fueron castigados. La realidad es que para poder entender si eran o no eran, tenemos que leer el contexto completo. La palabra del Señor lee de la siguiente manera en Hechos capítulo 5, versos del 1 al 11. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Así comienza la historia. Una persona que empezó a dar, como lo estaban haciendo los demás. Pero entonces, continuamos el contexto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de vender, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había sucedido. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en considerar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y murieron, estaba muerta. La sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. La pregunta es si son creyentes o no son creyentes. La respuesta nos la da la misma palabra de Dios. Y la palabra nos dice que sí eran creyentes. Sí fueron creyentes. El problema está en que fueron creyentes desobedientes. Y usted va a decir, pero pastor, ¿cómo que fueron creyentes? Porque frutos del verdadero arrepentimiento son tribulaciones, tentaciones, pruebas y disciplina de Dios. Y a ellos Dios los mató como un acto disciplinario para con sus hijos. Dios no disciplina a los que no son sus hijos, según Hebreos capítulo 12. Pero a sus verdaderos hijos, Él sí los disciplina. Y Él tiene todo el derecho de quitarle la vida a cualquiera de sus hijos. Usted va a decir, oh, pero pastor, ¿cómo así? Y Dios, que es inmutable, continúa haciéndolo hoy en día. Continúa disciplinando y probando a sus hijos. Y Satanás continúa haciendo ¿qué cosa? Tentando y atribulando a los hijos de Dios. Y en este caso, Satanás tentó a estos dos. El problema fue que sucumbieron a la tentación de Satanás. Mi querida familia, esos son los frutos de un verdadero arrepentimiento. Satanás no tienta a su pueblo, a sus hijos, ni tampoco los atribula. Él solamente atribula al pueblo de Dios. Y Dios, según Hebreos 12, tampoco disciplina a los que no son sus hijos. Ni tampoco los pone a prueba. Cuando nosotros vemos las cosas desde la vista de Dios, decimos, wow. Entonces sí, Dios disciplinó a Ananías y a Zafira. Pero qué gran disciplina. Qué gran manera de disciplinar a su pueblo. Y no solamente Ananías y Zafira. Si nosotros leemos un poquito más, por ejemplo, Números capítulo 14, del Antiguo Testamento.
¿A cuántos de su pueblo disciplinó Dios? A todos aquellos que salieron de Egipto, que eran mayores de 20 años, los mató a todos en el desierto. Aproximadamente 4 millones de personas. Y Dios sigue siendo Dios, porque el reino de Dios es un reino de justicia. Y Dios es justo. Y cuando Él disciplina, lo hace porque Él es justo. Familia, el único que nos puede dar dirección, sentido, desarrollo integral, proceso en todas las áreas de nuestra vida es Jesucristo. Pero no lo hace en una forma mágica, sino que lo hace en intimidad con nosotros. Leamos aquel evento después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versos del 13 al 34. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se les apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Otra vez, Dios obrando. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fue a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los siguió por los escritos de Moisés y de los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se les apareció a Pedro. Familia, en este pasaje estos discípulos de Jesús estaban totalmente abatidos, psicológicamente destruidos, sin esperanza, tomados por la tristeza y en consecuencia por la desorientación. Si leemos entre las líneas la vida de estos discípulos en el diálogo que sostuvieron con nuestro Señor Jesucristo, vemos que ellos, por sus frutos y sus interrogantes,
no tenían ya una meta fija, no tenían dirección, no sabían lo que iba a suceder con ellos. Habían llegado a la conclusión de que ahora estaban solos. Dice la palabra que Jesús hace como que sigue de largo, pero ellos lo invitan a quedarse, y es ahí cuando Él se les revela al compartir el pan, y su vida ahora cobra sentido. Toda la tristeza, toda la sinrazón, todo aquello que ya no tenía sentido, toda la incertidumbre y del ahora qué, desaparece inmediatamente, porque sus vidas ahora acaban de tener sentido. Cristo había resucitado. Ellos estaban seguros que ahora no habían creído en vano, no habían invertido sus años previos en un mero predicador de lindos mensajes. Familia, 3 cosas sucedieron ahí. Primeramente, Cristo se acerca a los discípulos para tener comunión con ellos. Cristo siempre se está acercando a su pueblo. Cristo decide, Él en su libertad soberana, decide acercarse a aquellos a los cuales los va a impactar. En segundo lugar, Cristo a través de su evangelio les empieza a enseñar aquellas cosas que ellos no comprenden. Como resultado de esto, abre el corazón de ellos para que ellos empiecen entonces a invitarle a Él. Las palabras de ellos, sus expresiones fueron: ¿no nos ardía el corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? El evangelio de Cristo Jesús toca el corazón e impacta el corazón de aquel que escucha el evangelio. En Romanos capítulo 10 nos dice de que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios, en este caso del evangelio de Cristo Jesús. Y por último, cuando ya la invitación se hace, cuando la persona está en ese momento ya en esa relación con Cristo, Cristo se revela a la persona y comienza esa comunión con Él. Usted pueda que diga: pero pastor, por años yo he estado buscando a Dios. Por años he andado buscando para que Dios se me revele, para que Cristo se me revele. Y otros pueden que me digan: pastor, yo ya tuve ese encuentro con Cristo Jesús. Mi pregunta es: ¿basado en qué? ¿Cómo tú sabes que tuviste un encuentro con Cristo Jesús? ¿Cómo estás seguro de que en realidad tú tienes una relación con Cristo Jesús? Y es una pregunta que toda persona debe de hacerse. Toda aquella persona que piensa que es un verdadero cristiano debe de hacerse. Porque Mateo 7 nos dice que en aquel día, y cuando se refiere a aquel día, se refiere al juicio de Dios. En aquel día van a haber personas que van a llegar delante del trono de la gloria y le van a decir a Jesús: en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Y el problema está en que Jesús les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, nunca tuvimos una relación. Mi querida familia, la palabra de Dios nos enseña a nosotros y nos da la respuesta a esa pregunta. En Proverbios capítulo 8, verso 17, se nos dice que Dios dice: amo a todos los que me aman. Más adelante, en Primera de Juan, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor es una muestra de una verdadera relación entre dos. Y la segunda parte de este proverbio dice: los que me buscan me encontrarán. Y usted puede que diga: pero yo lo estoy buscando, y yo creo que ya lo encontré. Jeremías 29:13. Y con esto termino. A través del profeta
el Señor nos dice a cada uno de nosotros: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón. Y quiero recordarles esto: el corazón del hombre es un corazón malo, depravado y pervertido, pero el corazón de un verdadero creyente, en el cual, según Romanos capítulo 2, el Espíritu Santo lo ha circuncidado, es un corazón que ahora busca a Dios por quien Dios es para él. Y a ese es al que Dios se le revela. Mi querida familia, ¿se te ha revelado a Dios a ti? Porque le has buscado, porque el Espíritu te ha circuncidado el corazón, o sigues viviendo una vida como aquella higuera que todavía no tiene fruto. Esa respuesta solamente la puedes dar tú, y la conoce Dios. Es mi anhelo en esta tarde, mi querida familia, que cuando te vayas recuerdes esto: los verdaderos hijos de Dios lo buscamos a Él y lo amamos a Él por quien Él es. Y obramos no por el yo, no por el que yo quiero, es porque Él quiere. Hay un hermano que siempre que nos despedimos, le digo: nos vemos, y me dice él: si Dios quiere. Y esa es una expresión que me tengo que recordar toda la vida. Es si Dios quiere. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, pone a Dios donde Dios debe de estar, en primer lugar en todas sus cosas. Que Dios nos continúe bendiciendo. Oremos. Mi amado Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por todo lo que tú haces por tu pueblo. Somos un pueblo, Padre eterno, que ha sido redimido por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero en medio de la redención que hemos recibido, Padre, seguimos siendo un pueblo que tropieza, un pueblo que desobedece a las ordenanzas tuyas, oh Padre. Pero también somos un pueblo que ha sido santificado. Somos real sacerdocio. Un pueblo, Padre eterno, que ha sido circuncidado en el corazón por la obra del Espíritu Santo. Y que sabemos que somos tu pueblo por tu disciplina para nosotros, por tus pruebas para nosotros, por las tentaciones que nuestros enemigos hacen en contra de nosotros, y por las tribulaciones que nuestros enemigos nos tiran contra nosotros. Mi amado Dios, estamos claros de que somos tus hijos, somos tu pueblo. Pero mi amado Dios, ayúdanos a crecer en ti. Que día a día, cuando nos miremos en el espejo, veamos menos de nosotros y más de Cristo Jesús en nosotros, para que nosotros podamos experimentar a Cristo en su plenitud en nuestras vidas, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Mi amado Dios, si en esta tarde hay alguien aquí que todavía no tiene un encuentro contigo, pero que tu palabra ha tocado su corazón, ahí donde está, que te confiese a ti como su único y verdadero Salvador, como el único que le da sentido a su vida, como aquel que en realidad no solamente le va a redimir, no solamente le va a salvar, pero que también le va a guiar en toda su vida hasta el día que tú regreses o lo mandes a llevar primero. Mi amado Dios, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, mi amado Dios. Por los méritos de Cristo oramos. Amén y amén.